En Córdoba, ya estamos con Guido Barbizán, que es director del proyecto Un Techo Córdoba. Es una organización que trabaja muchísimo para ayudar justamente a los que menos tienen. ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias. ¿Cómo estás? Bueno, después de ver este pantallazo, digamos, me imagino que ustedes también tienen sus números en la cabeza. ¿Cómo está la situación de Córdoba? Que por lo menos relevan ustedes. Sí, bueno, muchos datos, la verdad que recién los contabas y son alarmantes, ¿no? Hoy en Córdoba estamos hablando, gracias a la última actualización del Registro Nacional de Barrios Populares, de más de 280 barrios en Córdoba, ¿no? Y más de 160 residen en la ciudad. Entonces, digo, son números que van creciendo, que han crecido casi en 50 barrios o más de 50 barrios desde la última actualización del registro. Entonces, digo, son números muy alarmantes. Recién también decían, no está el dato de las personas que acceden al agua. Digo, eso es importantísimo. Y encima, si nos ponemos a pensar de la pandemia en la que venimos, lo importante que era el saneamiento, ¿no? Sí. Y más del 66% en estos barrios populares no acceden al agua potable, al agua formal. Digo, son números muy alarmantes y lamentablemente números muy viejos también con el censo del 2010. El censo 2010 marca alrededor de 580.000 hogares con déficit habitacional. Es un número muy viejo todavía para seguir trabajando, digo, a lo largo de estos 12 años que pasaron, un número muy viejo todavía para seguir trabajando, sí, que seguramente, claramente va a crecer, ¿no? Cuando vengan los resultados de este nuevo censo. No vamos a negar, Guido, que es un esfuerzo enorme que se hace, trabajó muchísima gente y sigue trabajando. Tienen que juntar la información de todo el país, por distrito, por zonas. Es un esfuerzo grande, se hace en todos los países del mundo, no solamente en Argentina, pero realmente pareciera, si estamos hablando de países con mayor estabilidad, y bueno, cada 10 años está bien. Ahora, en Argentina tendremos que hacerlo por lo menos, como mínimo, cada 2 años, sí, o cada 1 año. Ni hablar este año con una inflación proyectada del 70%, directamente en Argentina tendría que hacerse todos los años prácticamente. Totalmente. De hecho, es que pasa eso. Hoy no hay un número concreto de cuál es realmente el verdadero déficit habitacional que hay en el país. O sea, no está ese número. Nosotros desde la organización estamos haciendo un relevamiento acá propio en Córdoba para relevar eso justamente, porque necesitamos, digamos, con la información se trabaja, esa es la realidad. Entonces necesitamos información. Quiero destacar de ustedes que es una ONG internacional, ¿no es cierto?, nacida en Chile fundamentalmente, que después se fue creciendo en otros lugares de Latinoamérica y que se da también a través de empleados de empresas que se van sumando en sus áreas de responsabilidad social empresaria. Ahora, ustedes han visto que hace mucho que vos venís participando, ¿ustedes han visto en estos últimos años el deterioro o cómo lo analizan? Sí, se ha visto y hay también como un antes y un después de la pandemia, ¿no? Nosotros siempre decíamos como los barrios populares viven en pandemias desde hace muchos años, digo, porque ellos no acceden y tienen muchas condiciones muy precarias desde hace muchísimos años, y sin dudas que creció mucho, y se ve muy reflejado en los comedores comunitarios, ¿no? Nosotros cuando vamos a los barrios vemos que los comedores, la asistencia a los comedores se ha hasta triplicado en algunos casos. Entonces ahí ves un cambio rotundo y los comedores no van abasto. Nosotros tuvimos que reinventarnos en la época de la pandemia y empezar a escuchar al barrio y decir, che, ellos necesitan que ayudemos en el merendero. Ya por ahí no era tanto vivienda, ¿no? En ese momento. Entonces digo, cómo esas cosas van mutando también a lo largo de los años y que digo, como si fuera poco las condiciones en las que viven encima de estas pandemias que agravan todo. Contale, Guido, a la gente qué hacen en Techo, cómo ayudan, porque ayudan a construir, justamente por eso se llama Techo, ¿no? Sí, nosotros buscamos mejorar el hábitat y la vivienda a través de la acción en conjunta con pobladores y pobladoras de los barrios populares y el voluntariado, ¿no? Nuestra base fuerte es el voluntariado. Esto que nombrabas antes, nosotros nos financiamos por empresas, por socios y socias también, o por proyectos puntuales, cooperación internacional, que son las formas en las que nosotros, obviamente, al ser una organización social, necesitamos de ese financiamiento y del apoyo de muchas personas. Buscamos articular con el gobierno también, a veces es complejo, por ahí en algunas provincias se da un poco mejor, un poco más, en algunos proyectos puntuales. Acá, que fue un hito este año, logramos conseguir un financiamiento de la municipalidad para hacer algunos mejoramientos de algunos espacios comunitarios. Pero bueno, digo, nosotros vamos así, ¿no? Trabajando también la vivienda porque entendemos que es lo que sale en las mesas participativas que nosotros armamos, que se arman en conjunto en los barrios. La vivienda es uno de los mayores problemas, ¿no? El acceso a servicio, la vivienda. Y ahí empezamos todo un trabajo comunitario para hacer todas las encuestas. Y hay que tener en cuenta que ustedes hacen todo lo que pueden, pero que no es una solución definitiva de la vivienda que hacen ustedes, sino que es una construcción de madera prefabricada y que los voluntarios
la dejan armada, pero como para mejorar una realidad muy dramática de gente que por allí vive bajo un nylon, exactamente. Entonces ustedes le dejan esta casa de madera, con piso de madera, donde no entra humedad, pero es algo que les ayuda muchísimo a mejorar su calidad de vida, pero que no es una solución definitiva, ¿no? Sí, entendemos que nadie debería vivir por menos de eso, ¿no? Como esto que decía Diego, nadie debería pisar el piso de tierra o tener una pared de cartón, un techo de nylon. Nosotros con la vivienda de emergencia buscamos eso y está comprobado con algunos estudios también, que impacta de manera muy positiva en las familias. Mejora el sueño, mejora todo lo que es el hacinamiento, porque separamos núcleos también. Entonces, digo, está comprobado que en ese sentido impacta de manera positiva. Y ya estamos empezando a probar otro tipo de vivienda también, algo más progresivo, que se adapte más a los núcleos, que sea más grande. Entonces, digo, seguimos en constante crecimiento ahí. Guido, ¿qué te dice la gente cuando termina de construirle la casa? Bueno, es una alegría increíble y es lo que hace que muchos voluntarios y voluntarias quieran volver, ¿no? Cuando escuchan eso, ¿no? Porque para ellos por ahí era algo muy difícil de alcanzar, ¿no? Y en ese momento, no solo el hecho de tener su vivienda, sino también de haberla construido, digo, habiendo sido parte de esa construcción en conjunto con muchas más personas, digo, se crea un ambiente muy, muy lindo y la verdad es que, nada, es una emoción muy linda cuando inauguramos y las personas, los vecinos y las vecinas están siempre agradecidos con nosotros por eso. Me imagino los chicos también, ¿no? También, sí, se crea un ambiente muy... que están invitados, obviamente, a participar cuando quieran. Se crea un ambiente muy hermoso en esos momentos. Bueno, la verdad que quería preguntar también, más allá de la emoción de ese momento, ¿qué es lo que te dice la gente? ¿Cuál es el problema? ¿Qué piensan de lo que está pasando? ¿Les dicen a ustedes algo? ¿Le comentan algo? Sí, nosotros hablamos mucho en estas mesas que formamos en los barrios y la verdad que lo que más sale es esto, es como, lamentablemente las familias siguen creciendo, los barrios siguen extendiéndose, después empiezan a haber mucho juego de reglas con algunas por ahí desarrollistas que, viste, te dejan llegar hasta acá no, que te ponen un muro acá. Entonces, digo, todo eso son problemáticas que lamentablemente están muy vivas hoy, muy vivas, que siguen estando muy presentes. Pero la realidad es esa, las comunidades hoy te dicen, tenemos hambre y no tenemos dónde vivir, como son las cosas que más resuenan hoy. Sí. Hay mucho prejuicio con respecto a esta gente que a veces ha ido a barrios o ha armado barrios populares en predios privados y en predios también que tienen que ver con el Estado, ¿no? Pero bueno, es que también hay que entender, sobre todo en los predios del Estado, hay que entender, en los privados no estoy tan de acuerdo, pero no estoy de acuerdo en realidad, pero en el Estado hay que entender que si no, no tienen dónde estar, no tienen dónde estar. Es que eso pasa. No tienen oportunidades. Terminan sentándose en los márgenes, digo, claro. Eso es lo que siempre suele pasar y lamentablemente, si bien se van haciendo, al menos en Córdoba, algunos proyectos de integración urbana que quiere liderar provincia, qué sé yo, terminan siendo proyectos que terminan siendo una inclusión más urbana y no tanto social, digo, ¿no? Claro. Porque terminan viniendo y haciéndose lo que dice el gobierno, pero no termina haciéndose de manera colectiva, conjunta, digo, eso también es un problema. Y organizada. Ojalá que después esta nota sirva para algo, para un granito de arena, que se pongan las pilas con esto. Digo, porque sumado yo muchas veces me pregunto, Diego, obvio que uno no está de acuerdo con las usurpaciones y todo lo demás, pero ¿cuándo el Estado se puso a ver cuántas tierras fiscales, porque tenemos un país que tiene muchas tierras, si lo comparamos con otros países de Europa, es una provincia al lado de la otra, claro, comparado con la Argentina, tenemos extensiones de tierras. Entonces no se explica por qué en las grandes ciudades tenemos esta problemática, si teniendo extensiones de tierra y un poco de voluntad también se podrían hacer otras cosas. Pasa prácticamente en toda Latinoamérica, ¿no? Sí. Vas a algunos países, México, Colombia, Río de Janeiro, en Brasil, se da, ¿no?, esta situación. Pero bueno, el tema es lograr que llegue la gente a la vivienda digna y lograr que llegue de manera digna. Como ustedes hacen, que dicen construimos entre todos y se forma ese ambiente, lograr que la gente que no tiene acceso lo logre trabajando, poniendo su granito de arena y no que la reciba de arriba. Lamentablemente esto de recibirlo de arriba no dio buen resultado. Recordemos el gobierno anterior en la provincia de Córdoba, de De la Sota, que afortunadamente le dieron vivienda. Hablamos de Barrio Ciudad Evita, Mi Sueño, estos grandes barrios ciudad, también en su época Ramón Mestre, pero después se generó una especie de dejo a mis hijos acá y me vuelvo a la villa y volvió a formar la villa. Porque eso se regaló, se recibió
Obviamente que hacía falta, pero no es fruto del esfuerzo de la gente. Yo creo que habría que tratar de aunar las dos cosas, ¿no? Las ganas de tener una casa, poner un poquito de esfuerzo para también tenerla, pues de los dos lados, ¿no? De la gente y del gobierno. Sí, te agradecemos, Guido, la Muchas verdad, gracias, tu presencia. Y en nombre tuyo, a todos los chicos y empleados que son voluntarios en responsabilidad social, y van porque sé perfectamente cómo se hacen, hay que cavarlo, hay que ponerle garra ahí. Así que bueno, felicitaciones para todos los voluntarios que tienen ese corazón solidario como para dar una mano a otros que realmente lo necesitan. Muchas gracias. Gracias,